Continuando con la materia de lenguaje, cultura y poder, vamos a continuar con el tema o con el principio o el punto que estábamos con el mal uso del lenguaje. Digamos que de todas formas no es una actitud o de simple consuelo, sino para constatar la realidad que no son solo los periodistas o los comunicadores en general quienes cometen errores. También existen errores en los carteles de obras públicas, en el lenguaje de algunos políticos que han manifestado barbaridades lingüísticas que se oyen o leen con frecuencia. Quizás sea importante citar aquella frase de Cervantes de que los que gobiernan ínsulas por lo menos han de saber gramática. Con mucha frecuencia nos encontramos con noticias redactadas directamente al castellano, que lejos de ser claras y correctas en su redacción, son confusas y con todas las características de una mala traducción. También es frecuente que en especial en los medios audiovisuales que los medios audiovisuales, el demonio del dequeísmo o mal uso de la palabra, que como es el caso, resulta de que estos usos y errores conllevan en primer lugar a un paulatino deterioro y empobrecimiento del idioma, y en segundo lugar, una transformación, traslación e incorrección atentatorias en contra de la esencia del castellano. No es necesario hacer demasiado hincapié en la influencia que se produce en este aspecto en los destinatarios de los medios y los mensajes, si tenemos en cuenta que la cantidad de páginas, horas de emisión que se producen en un solo día es muy superior a la influencia que pueden tener los libros por su producción mucho más escasa y por el más reducido número de destinatarios reales. Esto propicia que en muchas ocasiones los errores y los malos usos de idioma, desgraciadamente difundidos, adquieran una cierta carta de natural en los hablantes en general. La influencia negativa del mal uso del idioma produce efectos negativos en los usuarios de los medios de comunicación. Asimismo, la creciente popularización del uso de Internet, que tiene como idioma más difundido el inglés, está influyendo de forma descarada en la introducción de nuevas palabras al castellano. La internacionalización de la economía y la popularización de formas de vida nacidos en los Estados Unidos de Norteamérica han contribuido también que utilicemos cada vez más, casi sin darnos cuenta, expresiones inglesas en el lenguaje cotidiano y muy especialmente en los medios de comunicación. Menciona el autor que estamos, por tanto, ante una situación que además de afectar seriamente a la salud de la lengua, está desprestigiando de alguna manera a periodistas, medios de comunicación y al periodismo en general. Evidentemente existe una gran tendencia a preocuparse más por el contenido que por la forma de los mensajes informativos. Se tiende al hablar o escribir de cualquier modo, con tal que se entienda, considerando por tanto a la lengua más una expresión práctica antes que una forma de cultura. Es evidente que lo primero es el contenido, la sustancia del mensaje, pero también está claro que sin una forma adecuada, ese mensaje puede llegar a desvirtuarse. Se desvirtúa especialmente cuando la incrustación de dos voces ajenas a la lengua dificulta su entendimiento. En este caso, el lector tiene dos alternativas: pasar por alto la posibilidad de descifrar su contenido o intentarlo, en muchas ocasiones sin éxito. En ambos casos se está presentando al destinatario de los mensajes muchos obstáculos innecesarios, ajenos a las dos principales características que debe reunir el lenguaje periodístico: la sencillez y la corrección. Es decir, se introduce de una forma voluntaria un ruido innecesario en los mensajes, algo que no se debe permitir un profesional de la comunicación que se aprecie de tal, pues el mismo es quien pone cortapisas y barreras gramaticales, sintácticas y semánticas a la fluidez de su propia tarea de comunicación. Está claro que si el deber sagrado de informar es trasladar a la opinión pública mensajes descargados de la mayor subjetividad posible, ineludiblemente su deber también será el difundir o publicar informaciones y opiniones
caracterizadas por esa corrección y sencillez de la que hablamos, de tal manera que permiten un mejor entendimiento por parte de los lectores. Si el periodismo no cumple con el deber de informar correctamente y con un aceptable uso del lenguaje, se estaría ante un periodismo que no cumple, en muchos casos, con alguno de sus principales deberes. Igualmente, si consideramos como ciertos los planteamientos anteriores, se hace necesario evitar que este fenómeno vaya tomando cada vez una mayor importancia negativa. Hay que valorar adecuadamente las indicaciones de la Real Academia Española. En el ámbito individual, también podemos contribuir con nuestra aportación personal. Ahora, con el lenguaje y la lingüística. La lingüística está constituida por todas las manifestaciones del lenguaje humano, ya que se trata de pueblos salvajes o de naciones civilizadas, de épocas arcaicas o clásicas, dependiendo la circunstancia, teniendo en cuenta en cada periodo no solamente el lenguaje correcto y el bien hablar, sino también la forma de expresión. ¿Cuáles serían los objetivos de la lingüística? Primero sería estudiar todas las lenguas posibles, tanto desde el punto de vista formal como descriptivo. Luego también investigar las fuerzas que intervienen de manera universal en todas las lenguas. En todas las épocas de la cultura occidental, sigue manifestando el autor, los estudios lingüísticos están firmemente enraizados en las teorías científicas dominantes. El desarrollo de la lingüística depende del concepto general de la ciencia, de la división de las ciencias y de los estudios gramaticales. En la problemática del estudio de las lenguas y dentro de esta clasificación general, es trascendente su relación con conocimientos de retórica, dialéctica, sociología y psicología e investigaciones de obras literarias. Muy importante y profunda es la conexión entre el desarrollo de los estudios lingüísticos y los diferentes sistemas pedagógicos. Basta señalar el sistema de enseñanza de las universidades medievales, que consistía en la explicación global de un texto literario o gramatical que se iban leyendo y comentando de acuerdo con unos puntos establecidos tradicionalmente. Otro aspecto era la organización de determinados planes de enseñanza o de textos obligatorios que formaban a los alumnos en los conceptos gramaticales de autores en concreto. En 1857, en la Universidad de Salamanca, Francisco Sánchez de la Brosense, fue denunciado por sus alumnos por haber explicado ciertos problemas gramaticales por sus textos y no por el de Emilio Antonio de Nebrija, que era el único que se podía utilizar en esa época. Uno de los factores que marcaron la evolución de la lingüística fue sin lugar a dudas la invención y desarrollo de la imprenta y como consecuencia la posibilidad de leer y adquirir conocimientos por parte de personas y grupos sociales cada vez más amplio y que hasta entonces no tenían acceso a la lectura debido al escaso número de manuscritos existentes. La imprenta también permitió la fijación de lenguas que comenzó a generalizar el uso del alfabeto con criterio ordenado de los diccionarios. El sistema alfabeto determinó que los vocabularios fueran un método de consulta. El cambio renacentista modificó el modo de observar al mundo. Condujo a la redacción y publicación de gramática en las lenguas nacionales y la codificación de la ortografía. Se publicaron gramáticas para aprender lenguas extranjeras, se editaron diccionarios bilingües en numerosas lenguas. La tradición greco-latina, esta tradición se manifiesta en aspectos fundamentales que consisten en una identificación de las categorías gramaticales con las que la lógica, la acción y el verbo, y el establecimiento de la gramática latina como modelo. A pesar del movimiento ejercido por las nuevas corrientes del pensamiento teórico, que dio vivo interés a la lengua literaria frente a la lengua coloquial, a la cual los griegos consideraban como degradación del anterior, el desarrollo de las lenguas occidentales ya no tuvo barreras insuperables y la lingüística pudo comenzar a nacer. Para los griegos, la gramática tenía como fin fundamental preservar el griego literario,
para que no se contaminara ni se corrompiera.